Suelos que producen, el podcast de Raúl Zapata. El espacio donde la ciencia del suelo se convierte en el mejor aliado de tu cosecha. Sígueme. Ya teniendo claro entonces que la pedología es la ciencia del suelo y que la edafología es el uso agronómico del suelo. Habíamos dicho que Faló, 30 años antes de Dokuchayev, había hecho esta diferenciación, que pedología es una descripción natural del suelo y que edafología era su utilización agronómica. Entonces, podemos ver que estas dos ciencias se relacionan muy bien. Yo puedo manejar muy bien el suelo si yo conozco desde la pedología que eso es un cuerpo natural que tiene unos factores que van a influir en unos procesos y que esos procesos van a tener una morfología en el perfil y que me va a permitir entonces, mediante las propiedades químicas y físicas y orgánicas, hacer un mejor uso agronómico del suelo. Es cuando yo introduzco la planta en la definición de la pedología, yo lo que estoy haciendo es entonces un mejor manejo y más inteligente y mucho mejor aprovechando el recurso desde la edafología. Este libro me parece a mí excepcional, inclusive yo le cambiaría el nombre a este suelo, a este libro, perdón. Se llama Taxonomía de los suelos, consideraciones para la zona cafetera colombiana. Yo lo llamaría la pedología y la edafología de los suelos de la zona cafetera colombiana. Miremos entonces cómo se aplica la definición pedológica para hacer un buen manejo edafológico del suelo. ¿Cuál es el cuerpo natural? Un tipo de distrope. Ese tipo de distrope, por su terminación en EPT, significa que el orden es un insectisor. Y además, todo esto, este suelo, por su orden, puede tener todas estas características que están ahí enumeradas. Pero lo importante es que tiene un epipedón mónico con buen contenido de materia orgánica, o puede tener un epipedón plágeno o úmbrico. Eso entonces le va a permitir unas propiedades tanto físicas y químicas que se siguen relacionándose con el nombre taxonómico. ¿Qué significa trop? Es el suborden. Indica que el suelo normalmente permanece húmedo con temperaturas superiores a 25 grados centígrados durante todo el año. Viene entonces el gran grupo y el subgrupo. El gran grupo DIS significa entonces que tiene una baja saturación de bajos, tiene bajo contenido de calcio, magnesio y potasio. Y el TIPI, que es característico entonces de este orden. Mira entonces la parte ya edafológica. ¿Cómo se describe el suelo? Es un suelo poco evolucionado, de poco espesor, con baja saturación de bases intercambiables, bajo contenido de materia orgánica y no presenta limitaciones de humedad. ¿Cómo se manejaría este suelo? Pues desde el punto de vista químico. También que estamos relacionando pedología y edafología. El manejo de humedad, entonces, mire, pongámosle cuidado porque las propiedades químicas van definidas por el tipo de cuerpo natural que tengo, por ese taxón que acabo de enumerar. El gran grupo indica que tiene una baja saturación de bases. ¿Qué significa entonces? Que la fertilización de calcio, magnesio y potasio tiene que tener mucho cuidado. Pero además, vamos a ver si no se lixivia o no se lava ese potasio, aunque el calcio y magnesio en este caso no sería problema. Pero además, su orden indica bajo contenido de materia orgánica. ¿Eso qué va a decir entonces? Que esa materia orgánica no va a mineralizar, entonces yo tengo que tener mucho cuidado con el manejo de la fertilización nitrogenada. Entonces, para conservar este suelo, mire que estamos llegando entonces a pedología, hemos llegado a edafología y vamos a la parte de conservación del suelo. Orden que pone en evidencia que son pocos profundos de bajo desarrollo, o sea, la probabilidad de que haya decapitación de ese suelo por problemas de erosión son muy altas. Pero una de las cosas que dice el suborden, que el suelo permanece húmedo durante todo el tiempo. Vamos a otro cuerpo natural. Es un tipi melanudal. Ese tipi melanudal entonces termina en AND. Significa que es un suelo andisol. Es un suelo que se derivó de ceniza volcánica. Por lo tanto, ¿qué características tiene? Desde el punto de vista mineralógico, que es fijador de fósforo. Pero además tiene buenas condiciones físicas, porque tiene una densidad aparente
muy baja debido a que es un andisol. La palabra ud o la sílaba ud significa entonces que no se seca durante más de 90 días al año acumulado, que tiene buena disponibilidad de agua durante todo el año. La palabra melán, la sílaba melán, dice que es oscuro, es hipipedón, pero los altos de contenido de materia orgánica estamos asociados a un enlace organomineral que permite entonces que esa materia orgánica esté muy estable, no mineralice. Aquí hay que tener cuidado entonces en la fertilización nitrogenada. Y el típico, vuelvo y repito, la palabra típica significa entonces que las condiciones son típicas de este gran grupo. ¿Cómo se describe el suelo? Es un suelo que tiene alto contenido de materia orgánica por condición de un andisol. Como les dije, la materia orgánica se liga muy bien a la parte inorgánica formando compuestos organominerales mucho más estables. ¿Pero qué? Altamente fijador de fósforo. Por esas condiciones de los halógenos y las hemogolitas y las ferridritas agarran el fósforo y lo precipitan, lo fijan. Tiene una baja densidad aparente, por lo tanto, tiene buena distribución de tamaño de poros, predominando poros de tamaño mayor, pero entonces tiene buena capacidad infiltrante. Recomendaciones de uso. Aquí lo más importante es la parte química, porque vimos que la parte física es adecuada. ¿Por qué la parte química? Porque es altamente fijador de fósforo. Aunque puede tener alto contenido de materia orgánica, sabemos que esa materia orgánica no mineraliza. De manera que hay que tener la parte física bien clara para poder manejar bien este suelo. Otro cuerpo natural, el Andes distroped. El Andes distroped significa EPTS, significa que es un insectisol, pero tiene la palabra Andi, o sea que tiene algo de ceniza volcánica, pero no ha llegado a ser un andisol. Es un suelo poco evolucionado, con poco espesor y bajo contenido de materia orgánica. ¿Por qué? Esas características ándicas no le han permitido entonces formar halógenos y hemogolitas, entonces todavía la ceniza se puede observar en este tipo de suelo. La palabra tro, recuerden que significa entonces humedad, está muy relacionado al contenido de humedad durante el año. Y dis vuelve otra vez esta palabra a decirnos que es un suelo de baja saturación de bases intercambiables. Y Andy, pues lo que yo les habíamos dicho, tiene material, tiene ceniza volcánica, pero no llega a un andisol, o sea, no da las características para clasificarlos como un andisol, pero en ese subgrupo todavía conserva la parte de Andy. ¿Cómo se describe el suelo desde el punto de vista geológico? Es un suelo de origen volcánico, pero poco evolucionado, no ha formado halógenos y mogolitas, con un bajo contenido de materia orgánica, porque no hay esa posibilidad de esa unión organomineral, porque esa ceniza volcánica no se ha alterado hasta minerales no cristalinos, halógenos y mogolitas, y posiblemente sea muy fijador de fósforo. Recomendaciones de uso, pues tiene que ser entonces la parte química, volvemos otra vez, que tiene baja saturación de bajes, es altamente fijador de fósforo, no tiene un contenido de materia orgánica que permita mineralizarle, por lo tanto, la parte química es como se tiene que manejar este suelo. Y en general se dice que es un suelo en el que puede desarrollar una buena caficultura siempre y cuando se sigan las recomendaciones de fertilización indicadas en los análisis de suelo. Miren hasta dónde hemos podido entonces relacionar la parte pedológica con la parte edafológica y hacer un buen manejo dependiendo entonces de lo que nos está diciendo la taxonomía de ese cuerpo natural que está entonces clasificado. Bueno, entonces, si yo tengo claro desde la ciencia del suelo que el suelo es un cuerpo natural que tiene unas propiedades desarrolladas de unos factores, de unos procesos, de unas propiedades químicas, físicas, bioorgánicas, diferentes al material subyacente. Si yo conozco bien mi ciencia, yo puedo ayudarle a otras ciencias. En el caso de las ciencias forenses, la antropología, el medio ambiente, porque si me convocan, yo puedo desde mi ciencia del suelo ayudarlo. Por ejemplo, en el caso de la ciencia forense, hay muchas publicaciones sobre esta materia. Pero ¿qué tiene de importante la ciencia del suelo cuando yo conozco realmente mi ciencia?
que puedo dar respuestas a las preguntas qué y dónde ocurrió algún evento. Es vital que la evidencia forense del suelo sea realista y en base a la aplicación sólida de los conceptos de ciencia del suelo. O sea, si yo veo que un suelo como cuerpo natural fue modificado, bueno, fue modificado por alguna situación. En este caso, por ejemplo, podría ser una evidencia forense para poder implicar a alguien. Este ejemplo es típico cuando uno habla de la pedología forense. Llaman a un grupo de científicos forenses a que estudien una pala que le encontraron a una persona que es sospechosa en el baúl del carro. Cuando ven el material que tiene en la pala, pues van y buscan donde encontraron un cuerpo o donde hay presencia de una evidencia forense y comparan lo que yo encontré en el suelo con los materiales parentales, con las propiedades físicas, químicas y orgánicas del suelo. Yo puedo decir, bueno, este material que está en la pala proviene de acá. Entonces, tiene que eso se le puede ofertar al juez para que tome la decisión si hay o no responsabilidad de la persona que están inculpando. El suelo en la arqueología. Los suelos y sedimentos son recursos arqueológicos, tienen un archivo de eventos pasados y comportamientos culturales. En 1931, imagínense en esa época, Arrhenius, estudiando el fósforo del suelo, él se dio cuenta que había sitios donde se había acumulado más fósforo que en otros sitios. El fósforo es un buen marcador antrópico. ¿Por qué? Porque el único que puede acumular fósforo es el hombre. ¿Por qué? Porque es un elemento muy inmóvil en el suelo, no se mueve. El potasio, el nitrógeno son elementos muy móviles, mientras que el fósforo a donde llega se precipita y no se mueve. Entonces, si se acumuló es porque ha habido alguna actividad entrópica. Entonces, el fósforo es un marcador geoquímico para identificar ocupaciones humanas y de usos espacios, y uso en el pasado de espacios, debido a que los huesos, los desechos orgánicos, alimentos aportan fósforo al suelo, entonces lo enriquecen en ese sector. Y entonces ahí pues realmente los antropólogos, arqueólogos decir, bueno, aquí ha habido realmente alguna actividad. Entonces mire qué tan importante es que yo tenga claridad en la ciencia del suelo para poder ayudar a los antropólogos a evidenciar o explicar los hallazgos que están encontrando. En este caso, cuando estoy refiriéndome específicamente al fósforo. En los datos ambientales, mira, a mí me tocó participar en esta problemática. Unos agricultores, unos campesinos se quejaron porque había una empresa cementera que hacía emisiones de carbonato de calcio y durante décadas le alcalinizó los suelos y fue aumentando el pH del suelo y empezó a crear deficiencias y los rendimientos en este caso se sembraba arroz, empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Cuando hubo la demanda, los demandados se buscaron los expertos en suelo y ellos argumentaban que realmente el carbonato estaba ahí por génesis. Realmente sí estaba en génesis, pero estaba en un horizonte muy profundo y no estaba superficial. Es, sencillamente se le demostró pues que el carbonato estaba presente por génesis, pero estaba en un horizonte BK muy profundo, mientras que lo que había en la parte superior era sencillamente por las emisiones de la empresa. De manera que si haya esa claridad en cuanto a lo que es el suelo, el cuerpo natural, uno realmente puede evidenciar si hay daños o no, daños ambientales, para ayudarle entonces a tomar determinaciones al juez. Bueno, yo al final de cada conferencia les puedo indicar entonces alguna bibliografía, generalmente son libros que yo he escrito. En este caso estoy hablando de la química de los procesos genéticos. En este libro lo pueden bajar entonces del repositorio de la Universidad Nacional. Este libro tiene 3 capítulos. El primer capítulo habla de lo que hemos visto hasta ahora, el suelo, factores y procesos formadores del suelo. Cuando hablo de suelo, estoy hablando de la definición de suelo y los factores y los procesos. En la parte 2, el capítulo 2, habla específicamente de cómo la química ayudó a que se formaran esos horizontes. O sea, ¿qué está pasando en un horizonte cuando yo tengo lixiviación de materia orgánica, cuando yo tengo lixiviación de arcilla? O sea, ¿qué fue lo que pasó desde el punto de vista químico y físico para que se formara ese horizonte?
Y en el capítulo 3 es bien interesante porque introduzco la termodinámica para indicar entonces que el suelo es un sistema abierto, que entra materia-energía, y al entrar materia-energía, entonces la entropía como marcador de la pedogénesis puede ir disminuyendo a medida que la energía va entrando. Y lo que era completamente isotrópico, por la materia y energía que entró, se volvió anisotrópico, es la entropía empezó a disminuir. Pero entonces que la conferencia les haya gustado. Raúl Zapata Hernández es químico, PhD en Ciencia del Suelo. Durante décadas ha dedicado su vida al estudio de la química del suelo, la fertilidad, la acidez, las arcillas y los procesos que determinan la productividad agrícola y la conservación del suelo. Su trabajo conecta la ciencia con el campo para ayudar a tomar mejores decisiones sobre el manejo del suelo. Para conocer más de tu suelo, sígueme en redes y suscríbete